Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, por supuesto, con el tema las elecciones en Venezuela. Este domingo se conocerá el futuro de ese país, porque la oposición quiere, por supuesto, manifestarse y consolidar todo lo que se ha visto durante las últimas semanas en las calles, ese respaldo mayoritario. Sin embargo, el temor, los dos temores, si Nicolás Maduro reconocerá el resultado o el otro, si cumple lo que dijo de ese baño de sangre. Y nuestro invitado, Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, pues para hablar sobre todos estos asuntos. Doctor Santos, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, doctor Santos, ¿cuáles son las preocupaciones que usted tiene frente a esta jornada en Venezuela? Mire, son las mismas que usted dice, no tanto. A ver, yo creo que se está entrando en una etapa final. Hace pocos días hicimos un podcast con Miguel Enrique Otero y nos decía, esto, esto es como la tercera etapa. El final de la tercera etapa es el día de las elecciones. Y creo que ya lo dejaron llegar hasta este punto que yo pensé que no iban a dejarlo llegar. Eh, y se van a dar las elecciones. Entonces, lo primero es si lo reconoce. Lo segundo es que si lo reconoce, hay 6 meses para que se posicione el nuevo gobierno. ¿Cómo va a ser ese régimen de transición? Si lo van a dejar que actúe, si van a arrestar a otros, si van a darle una salida a Maduro y a todo su enclave. Ahí está el siguiente problema, pero yo creo que de aquí al 28, pues están pasando las cosas que prevíamos iban a pasar, pero el 28 en la noche, el 29 y de ahí hasta enero del próximo año es donde vamos a tener que tener una lupa así muy grande, porque lo que queda clarísimo es que el pueblo venezolano primero perdió el miedo, segundo, una líder hipercarismática unió a todo Venezuela. Además, una líder que siempre ha estado en la oposición, que no se ha entregado, que siempre, digamos, jugó de manera independiente, inclusive en el gobierno de Juan Guaidó, etcétera. Ya se mantuvo por fuera y fue muy fuerte contra Maduro sin sabotear lo que otros temas de la oposición, pero la misma oposición se pegó un tiro, acabó el mismo proceso de Guaidó y creo que quedó ella sola como gran líder de la oposición. Cuando viene la primaria, pues pasa lo que pasó, se demuestra que todo Venezuela, o que una parte importante de Venezuela está junto a ella, no la dejan llegar, y luego de no dejarla llegar a la elección, ella nombra a una persona, la quitan, nombra a otro, no lo quitan, es el que va a las elecciones, pero el fenómeno que genera María Corina en Venezuela es un fenómeno de esperanza que yo no había visto en ningún lugar del mundo. Y contra ese fenómeno es contra el que Maduro y su cleptocracia va a tener que actuar. Entonces vamos a ver qué permiten y qué no permiten. Sí. ¿Usted a qué hora cree, doctor Santos, que se van a conocer resultados? Digamos, el sistema electoral en Venezuela, se cierran los colegios electorales, habrá un conteo de votos, pero digamos no es habitual como en otros países. ¿A qué hora usted cree que se pueda tener un resultado así sea preliminar? Mire, preliminar puede ser muy rápido porque lo que ya hemos podido hablar con mucha gente de la oposición, están muy organizados, inclusive en sitios donde solo conectan por una sola mesa, en un batallón o en un lugar militar. Ellos ya tienen posibilidad de tener acceso a eso, vamos a ver si los dejan. Entonces, van a tener un conteo, digamos, ellos muy claro y una vigilancia muy clara. Eh, yo creo que muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que hubo un triunfo inmenso de la oposición. Hoy Maduro, el mismo Jorge Rodríguez hoy decía, pero ¿por qué le tienen miedo a lo que dicen del baño de sangre? Que Lula se preocupó, obviamente, si es que vamos a ganar. Ellos están jugando un poco a asustar, a decir, vamos a ganar, como lo hicieron en el 2015. Obviamente se equivocaron, en esa elección la asamblea fue mayoritaria de la oposición, creo que se están equivocando acá, pero están como tratando de generarle al pueblo venezolano un pa' qué votas y vamos a ganar de todas maneras, bien o mal vamos a ganar, etcétera, pero creo que no lograron convencer a nadie y lo que va a haber es una votación masiva por la oposición. Entonces yo creo que
8 o 9 de la noche debemos ya saber qué está pasando. No va a ser un proceso transparente, a no ser un proceso transparente, pues nos va a tocar empezar a mirar otros temas, mirar qué está pasando, pero lo más importante es que el venezolano no se deje quitar esas elecciones, no se deje quitar ese resultado, que yo creo que es lo que al final va a pasar. Claro, porque es que uno sí mira y uno se pregunta, doctor Santos, ¿de dónde Nicolás Maduro va a sacar votos? Digamos, se habla que tiene un caudal electoral de unos 3 millones aproximadamente, que están ligados a los bonos que se les dan a los venezolanos y a los denominados CLAP, esas bolsitas de ayuda de alimentos, dice el gobierno venezolano, que se le da. Y es por eso que se suman aproximadamente estos 3 millones de votos, pero realmente esta revolución, llamémoslo así, que hay en Venezuela en este momento, no permite ver que Maduro va a tener más de esa cifra. Y yo creo que de pronto ni llega hasta esa cifra, porque es que mucha de la gente que recibe los CLAP o recibe los bonos sigue viviendo en la pobreza más brutal. Hoy lo que ha pasado es que en Venezuela hay un 2 o 3% de los venezolanos que están viviendo muy bien, que son muy ricos, y de ahí para abajo todo el mundo está en pobreza absoluta. Hoy Nos es el país. decía, doctor Santos, pero permítame interrumpirlo, nos decía Leopoldo López que en Caracas y en gran parte de Venezuela ese 2-3% viven como si estuvieran en Dubái y que el 97% vive como si estuviera en Haití. Imagínese usted. ¿Sí? Le iba a decir eso precisamente. Hoy Venezuela y Haití, según todos los indicadores de Naciones Unidas, están con el mismo índice de pobreza, con un problema aún mayor en Venezuela que en Haití, y es que el desastre económico es tan grande que no hay plata para comprar ni siquiera alimentos y que la escasez por todos lados es gigante y que lo que hay, cuando lo hay, es tan costoso porque lo tienen que comprar con dólares que nadie tiene la plata si no es ese 3% para pagarlo. Entonces está el populismo del siglo XXI, ese gran experimento que tanto elogia la izquierda latinoamericana, pues dejó a Venezuela uno de los países más ricos como Haití, uno de los países más pobres. ¿Qué puede pasar o mejor? ¿Cómo sería esa transición, doctor Santos? Desde el 29 de julio hasta el 10 de enero, la oposición dice, establecemos un diálogo incluso con Nicolás Maduro. ¿Usted cree que él aceptaría ese diálogo? Porque para nadie es un secreto que para Maduro perder el poder significaría poder ir incluso a la cárcel. Mire, lo primero que tienen que tener claro la oposición, y creo que eso lo tienen claro, es que nos va a tocar y les va a tocar a ellos y a nosotros, que creemos que Maduro debería ir a la cárcel, que Jorge Rodríguez debería ir a la cárcel, que el ampón de Diosdado Cabello debería ir a la cárcel, porque son los ampones, mire, padrino, que todos ellos que han cometido toda clase de horrores y toda clase de corrupción deberían acabar en la cárcel, pues nos va a tocar a todos, con el respaldo de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera. Decirle a ellos, vean, pueden gozarse su plata, que ciertamente son billonarios, pueden vivir tranquilos, váyanse, donde no les persigan y que exista, digamos, claridad por parte de Estados Unidos en de que no nos van a perseguir. Sin eso, no hay salida. Les quiero ser totalmente censura. Y ese hipopótamo que nos toca tragar, porque no es un sapo, pues tiene un costo en materia moral, en materia económica, en materia de dolor de todas las personas que sufrieron brutalmente o que ya ni siquiera sufren porque fueron asesinadas por el régimen. Pero ese proceso de transición tiene que tener ese elemento. Uno. Dos, si no hay transición y si estos señores no reconocen, va a haber una explosión social brutal en Venezuela. Y estoy seguro que se van a levantar 200, 300, 400, 500, 1 millón de personas. Esas que tienen esa esperanza a decir, no nos roban las elecciones, nos vamos a tomar el Fuerte Tiuna, nos vamos a tomar Miraflores, y los militares que están sufriendo tanto como el resto de ciudadanos van a decir, háganle. Y creo que ahí es donde puede generarse un segundo escenario, una especie de primavera árabe, con un final distinto para Maduro y los demás, que puede ser un final al estilo Chuchesco, que lo merecerían, y serían muy brutos Maduro y Rodríguez y ellos si no entienden lo que va a pasar si ellos tratan de negarse al resultado y a esa ola que hay hoy de pasión por el futuro que existe en Venezuela. Y un tercero, y es que, bueno, sí, aceptamos, no sé qué, baja la temperatura y en 2 o 3 meses
cuando ya la temperatura haya bajado, meten a la cárcel o matan a María Corina, meten a la cárcel al presidente electo o lo matan y dicen, no, aquí nos quedamos. Y ya ha bajado la presión y en ese sentido, pues lo que creo que María Corina tiene que hacer después de las elecciones es no bajarle la temperatura a los eventos en la calle, porque esa movilización en la calle es la que tiene la presión, es la que ha generado la presión más grande sobre Maduro y su combo para que tengan que irse del poder. Si toman las elecciones, ganan las elecciones, Maduro lo reconoce y bajan la presión, puede pasar ese tercer escenario que sería tremendamente funesto. Claro. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, doctor Santos, con los temas, con los delitos de lesa humanidad? Porque ahí sí ya se enreda el asunto de establecer una amnistía, llamémoslo así. Pues mire, muchos países no firmaron, Sudáfrica, por ejemplo, hay muchos países que no han firmado, Turquía, Rusia, muchos países donde ellos podrían estar y podrían vivir muy cómodamente y hay que buscarles y habría que buscar ese país para que ellos puedan vivir ahí. Pero mire, si no hay una salida para ellos, va a ser imposible que regrese la democracia. Y para nosotros, mire, me duele en el alma decirle esto porque si alguien merece estar en la cárcel son ellos. Que se vayan y que se empiece a reconstruir la democracia en Venezuela, que va a ser muy difícil, reconstruir la seguridad en Venezuela, que va a ser muy difícil, pues a Colombia va a ser uno de los grandes beneficiados. Si por el contrario se mantiene Maduro y ese desastre continúa, vamos a recibir por lo menos 3 millones más de venezolanos aquí en Colombia. Y seguramente, y ya las encuestas ya lo dicen, el 30% de los venezolanos de hoy, que son 21, eran 30, ya se fueron 9 millones, otros 7 se irían, de los cuales por lo menos la mitad quedan en Colombia. Entonces, Colombia sería tremendamente perjudicada si esto no se da. Ojalá Petro lo entienda. Petro no ha jugado ningún papel importante en esto. Me parece que ha estado muy ausente, ha sido mucho más relevante Lula, que lo ha entendido. Y creo que Petro si piensa en Colombia, y yo muchas veces lo dudo que sea así, no piensa en Colombia, piensa en él, no más que en él, debería entender que lo mejor que le puede pasar a él es que su poder político frente a Maduro, estos, una vez pasen las elecciones, es decirles, venga, les ayudamos a tener un futuro que no sea tan difícil y que, en el que no tengan tantos, en el que puedan pues disfrutar del resto de su vida. Sí. Sobre eso quiero preguntarle dos cosas, sobre Colombia, más adelante sobre las fronteras, pero ahora quiero preguntarle sobre los grupos criminales FARC y ELN que están enquistados en la economía ilegal en Venezuela, con por supuesto, la protección de Nicolás Maduro. Estas elecciones, ¿cómo van a influir justamente con estos grupos criminales? Porque si llega hay una transición real en Venezuela, pues por supuesto estos grupos criminales tendrían que salir de inmediato, y si no es de inmediato, pues por lo menos se van a combatir. Es que ahora están tranquilos y campantes. Mire, el día que se posicione el nuevo presidente, si se posiciona, y yo aspiro que sí, y le pido a Dios que sí, ahí empiezan los problemas. Y el primer problema es ese, cómo recuperar la seguridad y cómo recuperar la fuerza pública venezolana. Mire, yo tengo datos de muchas brigadas en Venezuela, donde en la brigada hay 8, 10, 20, 25, 30 personas y todos los demás están en WhatsApp para que lo llamen, porque están buscando cómo vivir. Entonces, lo primero que tiene que hacer un nuevo presidente es recuperar todo el aparato de seguridad. Creo que hay Estados Unidos y ojalá Colombia, pero si no los activos sí los en reserva. Hay un montón de militares y policías que podrían ayudar a Venezuela a recuperar la seguridad. Pero, y creo que sería muy importante para el nuevo presidente, bueno decirle a los, mire, tienen 3 meses para irse, o 6 meses para irse. De ahí para adelante vamos a combatirlos, pero cuando uno dice que vamos a combatirlos, es que hay que combatirlos. Hoy no hay con qué, pero creo que los venezolanos entre otras, están hastiados de la presencia de los cubanos, que manejan la inteligencia, etcétera, de los rusos que manejan inteligencia, que manejan otros grupos paramilitares, y de los narcos y de toda esa mafia enquistada en lo más alto de los militares que no han permitido el ascenso de los que han hecho carrera,
que se están enriqueciendo brutalmente a costa de una institución que todavía sobrevive, una parte importante sobrevive y hay que recuperarla. Pero ese es el principal problema que va a tener Venezuela en un regreso de la democracia de ese país. Pero volviendo al tema de Maduro y ese diálogo, esa amnistía, digámoslo así, tendría que incluir a muchos militares, ¿no? Porque es que en este momento se habla de que también hay una división en las fuerzas militares. Digamos que los oficiales, los policías, están cansados, sus condiciones laborales no son buenas, sus familias están sufriendo y lo que se ha dicho es que ellos quieren este cambio. Pero muchos generales, todo, que tienen una buena vida a través del régimen, pues van a querer defender a Maduro, ¿o no? Sí, pero yo creo que ya no tienen digamos, el ascendiente sobre las fuerzas militares. Creo que ellos también están en riesgo. Por eso es que creo que va a ser muy importante ese proceso de salida muy rápido. Es más, a mí no me extrañaría que en el proceso de negociación de pronto digan, bueno, tienen 12 y ya haya una posición anterior con un régimen de transición más corto, pero con una salida mucho más firme donde puedan salir esta cleptocracia y otros generales que seguramente van a salir, y otros miembros digamos, de esa cleptocracia que van a tener que salir, Gorrín, Alex Saab, etcétera, etcétera. Todos ellos van a tener que irse a algún lado, Tarek El Aissami, en fin, y van a tener que buscar un lugar donde puedan pasar el resto de sus vidas tranquilos, disfrutando los miles de millones de dólares que se robaron, pero toca, como usted dice, ampliar la salida a muchos de ellos y empezar a recuperar la institucionalidad, que es lo primero que acaban los populistas, como lo está haciendo el señor Petro aquí en Colombia. Y ya lo que tiene que ver con Colombia, digamos, entre gobiernos, ¿en qué beneficiaría a nuestro país que se acabara este régimen en Venezuela y que hubiera esa transición? Primero, con una transición de un gobierno democrático se acaban las sanciones. Es decir, que Venezuela puede, no rápidamente, porque destruyeron el sistema de una manera tan rápida, el sistema, la industria petrolera, pero pueden volver a llegar a exportar 4 o 5 millones de barriles de petróleo en 5 años. Eso hace que Venezuela vuelva a ser el país más rico del continente. Eso puede hacer que Venezuela pueda pagarle a ISA, reconstruyame todo el sector energético. Y debemos ser los primeros en decir, venga, estamos listos para ayudar. Eso quiere decir que las grandes exportaciones de Colombia van a ser a Venezuela mientras ellos se recuperan. Eso quiere decir que podemos volver al momento en el que el comercio binacional era de 7.000, 8.000 millones de dólares, con una balanza comercial muy, muy positiva para Colombia. Entonces, Colombia sería el gran beneficiado. Yo estoy seguro que una Venezuela con un régimen democrático, con un régimen civil, no una dictadura, crece fácilmente 2 puntos por encima en el Producto Interno Bruto a lo que crecería sin ese problema con Venezuela. Nosotros seríamos los primeros beneficiados, como así seríamos los primeros castigados si eso no se da. Claro, eso sería un gana-gana, sobre todo para las zonas fronterizas también, que tanto han sufrido. Mire, el Táchira se acabó. Usted va a San Antonio y eso es un pueblo fantasma. Usted va a Ureña y es un pueblo fantasma. Esos pueblos eran súper vigorosos. Entonces, primero, eso se va a recuperar. Claro, el intercambio fronterizo va a crecer brutalmente, pero no solo eso. Es que cuando a mediados, yo creo que 2006 o 2007, logramos tener como 7.000 millones de dólares en intercambio comercial, el intercambio era de todo, porque ellos tienen el petróleo y tienen los recursos para pagar todo esto. Entonces yo sí creo que no solo la frontera, aunque la frontera sería la primera, inclusive la frontera, si ponemos hasta Bucaramanga en la frontera, es la primera región, la primera región de Colombia que se recupera, pero todo Colombia sería tremendamente beneficiado. Como la gente está tan ilusionada con lo que está pasando en Venezuela, mucha gente se pregunta, doctor Santos, si desde el 10 de enero, si todo sale como la gente espera, ¿qué hacer con la moneda de Venezuela? Usted bien sabe que el bolívar, digamos, sigue siendo la moneda oficial, pero desde hace un tiempo prácticamente el dólar se metió y se está manejando es el dólar.
a los empleados públicos les pagan en bolívares, pero tienen ellos que pagar en dólares. Es muy curioso. ¿Cuál sería una salida ahí? Pues mire, no solo el dólar, en toda la frontera, inclusive en todo el Táchira, hay partes del Zulia donde el peso es la moneda, Ujú. porque, porque todavía existen esos intercambios y es con el peso que alguien va y compra Cúcuta y va y vende en el Zulia. Eh, pero lo primero que tienen que hacer es, o sea, el proceso de recuperación económica es complejísimo. No creo que dolaricen la economía. Yo creo que un nuevo gobierno tiene que manejar su economía con muchísima austeridad, aunque vayan a entrar a los 2 o 3 años infinidad de recursos del petróleo y fortalecer nuevamente el bolívar, eliminando todos esos bolívares que han creado y que hoy no valen absolutamente nada. Esa es una buena pregunta, eh, pero sabe que ese es un problema que yo quisiera tener como venezolano, porque eso quiere decir que tengo democracia. De acuerdo. Doctor Santos, veo una foto detrás suya y ya antes de preguntarle por la fotografía, ¿cómo cree que titularía el señor Hernando Santos lo que ocurre en Venezuela, las elecciones? Hernando Santos era un hombre que siempre veía el vaso medio lleno. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el tiempo y llegaba la encuesta del DANE. El desempleo está en el 8%, y, gravísimo. Y mi papá decía, pero si hay 82% de empleados, de gente empleada. Siempre veía, digamos, el vaso medio lleno, como le decía. Y yo creo que él titularía, crece la esperanza en Venezuela, inmensas probabilidades del regreso a la democracia. ¿Qué es lo que yo quisiera titular, aunque yo creo, conociendo estos sinvergüenzas que hay al otro lado de la frontera, tengo mucho miedo y mucho susto de que no vayan a aceptar el resultado electoral, pero estoy seguro que ese es el final de ese proceso y que si no lo aceptan, los mismos ciudadanos se van a encargar de que esa decisión se convierta en realidad, pero a un costo mucho más alto del que sería si Maduro y su cleptocracia negocian una salida después de una derrota política como la que van a tener el domingo. Bueno, ¿y la fotografía de qué año es? ¿Dónde fue tomada? Cuéntenos, porque es Mire, que se ve bastante grande y todo atrás suyo. mire, venga, la va a subir acá. Es una foto muy grande, es una foto de mi padre que la tomó en Hernán Díaz, ese gran Ujú. fotógrafo. Yo creo que no ha habido un retratista más importante en Colombia. Eh, y mire cómo me llegó. Hernán Díaz ya había muerto. El compañero de Hernán Díaz me lo encontré en un restaurante y lo saludé. Hernán Díaz era muy amigo de mi padre. Yo tengo unas fotos de Hernán Díaz cuando chiquito, divinas, ¿no? Imagínense. Entonces había como una conexión y de pronto él me mira y me dice, uy, yo tengo una foto de su papá que le tomó Hernán, que es divina, se la voy a regalar. Y le dije, claro que sí. Y yo pensé que era una fotico así de grande y de pronto me dice, camine conmigo al estudio, me voy con él y mire el regalo tan increíble. Espérese, me quito de acá, porque es que la foto es absolutamente maravillosa. De Y ese era mi papá, acuerdo. un hombre con una gran sonrisa, un hombre con una mirada muy bonita, un hombre alegre. Ese era Hernando Santos, ese viejo que amé y que amo. Bueno, pues doctor Francisco Santos, mil gracias por haber estado con nosotros y conversamos prontamente. Esperemos los resultados y hablaremos nuevamente de lo que ocurra en Venezuela. Aquí estoy, muchas gracias, Diego, un abrazo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para encontrar la información de lo que ocurre en Colombia, pero además todo lo que está ocurriendo con estas elecciones en Venezuela. Que estén muy bien.